entonces, Ronnie, en tu experiencia, ¿qué significa eso del fósforo blanco y también de esas investigaciones que dan parte que Israel estaría golpeando a los civiles en el sur del Líbano con este fósforo blanco, denominado fósforo blanco? En este momento no tenemos conocimiento ni podemos confirmar el uso de proyectiles que contienen fósforo blanco en el Líbano en general, ni en la acusación en particular de Human Rights Watch. En términos generales, los principales proyectiles de humo o de fósforo blanco utilizados por la Fuerza de Defensa de Israel no contienen fósforo blanco. Como muchos otros ejércitos occidentales, la Fuerza de Defensa de Israel también poseen proyectiles de humo que sí contienen una cierta cantidad de fósforo blanco, los cuales son legales. Según el derecho internacional, estos proyectiles pueden utilizarse para crear cortinas de humo, especialmente con el objetivo de defender a civiles israelíes y a la Fuerza de Defensa de Israel frente a ataques de fuerzas enemigas ubicadas en zonas cercanas, ¿verdad? Ahora, según las directivas concretas nuestras en el ejército, estos proyectiles no se utilizan para atacar objetivos ni para provocar ningún tipo de incendio, tampoco en este momento en el Líbano. Y este tipo de proyectiles, los procedimientos establecen que no sean utilizados en zonas densamente pobladas, salvo en determinadas excepciones, Carmen. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Excepciones como cuáles, Ronnie? Para que quede claro. Excepciones muy específicas en la medida que se esté perdiendo la vida de un soldado, en la medida que haya que hacer determinadas cortinas de humo para perseguir un terrorista, etc. Pero esta política cumple e incluso supera los requisitos del derecho internacional humanitario, que no imponen específicamente el tipo de restricciones que no se puede usar bajo ningún concepto fósforo blanco. Eso es lo que piensa el público en general, pero no es verdad desde el punto de vista legal. Y además puede existir una similitud visual entre proyectiles de humo que contienen fósforo blanco y aquellos que no lo contienen, por lo que se recomienda mucha cautela antes de hacer determinaciones categóricas basadas únicamente en las imágenes que ha mostrado Human Rights Watch. Claro, y más allá de esas imágenes también son declaraciones, ¿no? Y por ejemplo, aquí voy a citar a Ramzi Kais, que es investigador de Human Rights Watch para el Líbano. Dice: el uso ilegal del fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles. Ha sido citado en este informe. Entonces, hay declaraciones, hay investigadores, pero ahora la versión israelí es que en algunos casos de excepción se pueden utilizar. O sea, solamente para que quede claro. En este momento no tenemos conocimiento ni podemos confirmar acerca del uso de proyectiles que contengan el fósforo blanco en el Líbano, así como fue alegado. Y es importante decir también que los procedimientos de la Fuerza de Defensa de Israel establecen que este tipo de proyectiles no se utilicen en zonas densamente pobladas. La política cumple e incluso supera los requisitos del derecho internacional, que no impone específicamente este tipo de restricciones, y los principales ejércitos occidentales hacen uso también de estas municiones. Por lo tanto, se necesita mucho más profundidad a la hora de hacer este tipo de alegaciones, ya que visualmente es casi imposible determinar lo que está diciendo en este momento esta persona. Correcto, muy bien. Ronnie, aprovechar también tu presencia para preguntarte sobre los hutíes en el lado de Yemen. Si bien en estos momentos se está focalizando el tema contra Hezbollah, a mí me gustaría que de tu voz, de una voz israelí, le digas al mundo, le digas a nuestra audiencia quiénes son Hezbollah, es decir, qué representa Hezbollah para Israel y qué representan los hutíes en Yemen para Israel, que hasta estos momentos no he tenido o no ha llegado información de ataques directamente desde los hutíes, o tú ya me corregirás y me dirás. Por favor, si puedes hacer esa distinción y qué significa, porque muchos escucharán Hezbollah, ¿qué es Hezbollah? En los últimos 40 años, los iraníes estuvieron financiando, capacitando, entrenando, pasándole tecnología y también dándole todo a este tipo de grupos terroristas. Los construyeron en zonas sumamente pobres, sumamente complejas, con el objetivo de tener una especie de tentáculos en todo el Medio Oriente para, de alguna manera, exportar la revolución islámica, transformar a personas al chiismo de alguna manera, al mundo musulmán, a la facción chiita del mundo musulmán, y para atacar a Israel en la medida de que sea necesario en algún momento. Hezbollah
y los hutíes son dos de estos proxies, de estos tentáculos, de la cabeza del pulpo que es Irán. Hezbollah es el ejército no estatal más importante del mundo, con el que nos enfrentamos también a fines del 24, principios del 25, que básicamente hablan de que quieren terminar con Israel. Y ellos tenían que haberse ido del sur del Líbano, no se fueron, y en este momento muestran a las claras cómo ellos tienen un patrón, y el patrón es una potencia extranjera en un estado complejo como es el Estado libanés, ¿me explico? Nosotros aquí estamos luchando contra Hezbollah, un ejército paramilitar, un ejército no estatal que antes del principio del 25 tenía unos 100.000 hombres y unos 150.000 a 170.000 misiles y cohetes apuntando a Israel. Los hutíes, la misma cuestión, solo que están un poco más lejos de nosotros, están a unos 1.800 kilómetros. También lanzaron más de 450 misiles de crucero y misiles balísticos desde que Hamas nos atacó por sorpresa que el 7 de octubre del 23. Eliminamos a la mitad de su cúpula militar, pero básicamente lo que estamos viendo acá es un Irán que no es solamente un tema en Irán, es un tema en todo el Medio Oriente. El mismo Irán que vemos ahora en el Estrecho de Hormuz, el mismo Irán que vemos ahora atacando a 12 países sunitas acá de la zona, inclusive también, además, a un país de la OTAN, además, a un país aquí de la Unión Europea. Estamos viendo un Irán que son una amenaza para el mundo. En este sentido, Israel y Estados Unidos están luchando contra un régimen teocrático, un régimen que es absolutamente, extremista, chiita. Está luchando acá el mundo libre de las democracias liberales contra las democracias oscuras, en este caso el propio Irán. Y eso es lo que está sucediendo. Durante años venía diciendo que quiere borrar a Israel del mapa, muerta Israel, muerta América, y estaban llevando a cabo un proyecto nuclear, misilístico y de proxies muy claro para llevar eso adelante. Correcto, y esa es mi última pregunta, Ronen. Ya a estas alturas, luego de varios días de esta operación Furia Épica, ¿cuál es la sensación o la lectura que tiene el ejército israelí ya de este operativo? Es decir, están comenzando a degradar de forma consistente a toda la capacidad bélica iraní. Están llegando a un punto que realmente ya no haya más misiles por parte de Irán. ¿Cómo se encuentra también Israel para sostener una guerra a largo plazo? Porque ha dicho Donald Trump que ya está a punto de terminar, pero después dijo, horas después, de que no, de que va a seguir atacando de forma más contundente si realmente se cierra en su totalidad el Estrecho de Hormuz. Entonces tenemos incluso hasta pronunciamientos un poco contradictorios, pero ¿cómo lo ve Israel? ¿Cómo lo ve el ejército de Israel? Nosotros, Carmen, estamos aquí todo el tiempo que sea necesario. Tenemos suficiente alimento, medicamento, víveres, armamento y sobre todas las cosas tenemos la resiliencia de la población israelí y el ímpetu para juntos terminar de garantizar que el régimen iraní no represente nunca más una amenaza existencial contra el Estado de Israel.